Buenos días, el Señor te bendiga, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy jueves 16 de julio y estamos en la edición número 78 de nuestro tiempo devocional. Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de seguirnos congregando a través de las redes, la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios con su pueblo, ¿verdad? Y agradezco a Dios por todo el alcance que están teniendo nuestros tiempos devocionales. Gracias a todos los que ya comienzan a conectarse y a aquellos que lo harán durante el resto del día. Quiero decirles que continuamos orando mucho, ¿verdad?, por la salud del pastor Pablo allá en Nueva Jersey, y le pedimos a Dios con carga que su salud pueda ser restaurada y que pronto el pastor Pablo pueda estar de vuelta, de regreso en sus funciones pastorales, y creemos, ¿verdad?, en un Dios de poder, de amor y de misericordia. Así oramos también mucho por la familia del pastor Josué, de nuestra hermana Gladys, por la muerte, ¿verdad?, de su hijo Steve. Y yo sé que han pasado todos estos días de los servicios fúnebres. Nuestras condolencias, ¿verdad?, una vez más para esta amada familia, y nuestras oraciones siempre han estado con ustedes. Solo Dios, ¿verdad?, podrá ayudarles en estos días, y yo sé que el Señor no los va a desamparar en medio de una situación tan triste y tan dolorosa. Y así por cada uno de nuestros hermanos que tienen necesidad, aquellos, ¿verdad?, que están enfermos, que ahora mismo están contagiados con este coronavirus, que no quiere aflojar acá en la Florida. Seguimos, ¿verdad?, teniendo un número alto de casos. Amén de todas estas noticias que nos están dando, de que hay algunos números que no están bien. La realidad es que aunque puedan haber discrepancias en los números, hay algo que nadie puede negar, y es que el número sigue aumentando. Cada día se están enfermando más personas y también están muriendo más personas. Así que, como siempre, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado, ¿verdad?, a todos a la responsabilidad, a que podamos mantenernos, si es posible, en casa, que usemos mascarilla y a que nos cuidemos, ¿verdad? No solo nos cuidamos a nosotros, sino ayudamos a cuidar a los demás. Actuar en responsabilidad es un actuar que se espera del cristiano, ¿verdad?, de alguien que conoce a Dios y camina con Dios. Así que mantengámonos en ese tiempo. También quiero decirles que nuestras actividades continúan todavía canceladas. Sí nos mantenemos, ¿verdad?, como siempre, a través de las redes, con nuestro servicio de inglés a las 9:45 de la mañana, nuestro servicio de español a las 11 de la mañana. Y hoy voy a hablar con ustedes acerca de lo que es someternos a Cristo Jesús. La idea del sometimiento no es una idea a veces muy popular, y sobre todo en la cultura hispana, ¿verdad?, en la cultura latina, esa palabra someternos, algunos dicen que yo no me someto a nadie. Y algunos un poco más, yo diría, románticos o poéticos, a veces decir, yo nada más me someto a Dios, pero en la realidad es así, te sometes a Dios. Quiero leer con ustedes un texto muy conocido en Santiago capítulo 4 y versículo 7, escribe allí Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y es un texto que se presta, ¿verdad?, para muchas interpretaciones, y yo creo que a todos le llama mucho la atención esto de que podamos resistir al enemigo y que el enemigo huya de nosotros, pero la realidad es que el texto dice, ¿verdad?, al principio, que para lograr una cosa tenemos que primeramente aprender a someternos a Dios. Sométete a Dios, ¿verdad?, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿qué cosa es someterse a Dios? Pues someternos delante de Dios es precisamente venir a ocupar nuestra posición en Cristo, ¿verdad?, delante de Él. Dicho de otra manera, ¿verdad?, someterse a Dios es venir bajo la cobertura de Dios, sabiendo que no hay un mejor lugar para mi vida que estar bajo las alas, ¿verdad?, del Dios Altísimo. Venir bajo la cobertura y el cuidado de mi Dios. Y hoy quiero hablar contigo, hermano, acerca de lo que implica someterse a Dios. Miren, yo estaba tratando de encontrar una analogía, ¿verdad?, para hablar con ustedes de eso en esta mañana, y se me ocurrió hablar acerca de inmigración, un tema un poco
candente en nuestros días. Pero es la historia, ¿verdad? Como la de un inmigrante. La historia de la relación del hombre y Dios es parecida en ciertas cosas. Miren, yo mismo soy una persona que he emigrado a este país. Ahora, cuando yo vine a este país y solicité quedarme a vivir en este país, llegar a ser un residente o un ciudadano de este país, yo estaba apelando de alguna manera a la cobertura que me puede brindar los Estados Unidos. Y las personas aplican, ¿verdad?, bajo diferentes criterios. Algunos llegan a este país y aplican como refugiados políticos, otros llegan, ¿verdad?, huyendo de la violencia que a veces hay en nuestros países, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? Muchos llegan aquí pues tratando de huir de esa violencia en cuanto a las pandillas y el narcotráfico y algunas cosas más. Otros sencillamente llegan a este país y están buscando pues una mejor oportunidad económica. Pero lo cierto es que llegamos a este país y pedimos su amparo, ¿verdad? Porque aquí usted entiende que no va a ser perseguido políticamente, no se siente amenazado por la violencia y de alguna manera sentimos que podemos tener pues una nueva oportunidad en la vida económica. Ahora, déjeme decirles algo, cuando usted llega y quiere el amparo de este país, Estados Unidos como nación también, ¿verdad?, aunque le recibe, espera que usted se someta a sus leyes. Este país espera también algo de todas las personas que está incorporando bajo su cobertura. Estados Unidos espera que usted aprenda, ¿verdad?, a ser una persona que vive aquí de una manera correcta, que usted no venga aquí a formar un problema, ni venga a imponer usted aquí su estilo, ni venga con exigencias, sino que usted se someta sencillamente a las leyes y a las instituciones, ¿verdad?, que ya existen en este país. Y es triste cuando nosotros nos comportamos de otra manera, ¿verdad?, que no es la manera que se espera de nosotros. Muchos, ¿verdad?, de los que hemos venido a este país y nos refugiamos en su cobertura, y esto no lo digo pensando en nadie particular, ¿verdad?, Dios me libre de eso, pero todos sabemos, ¿verdad?, que muchos comienzan a evadir impuestos, comenzamos a violar las leyes, nos convertimos en amigos de algunas ilegalidades y muchas veces le exigimos a nuestros anfitriones más de lo que nosotros mismos a veces estamos dando y no nos comportamos como invitados, ¿verdad?, de una manera a veces muy correcta. Y yo sé que todo el mundo tiene su opinión con todas estas cosas que yo estoy diciendo, pero a veces me duele, ¿verdad?, ver un poco la ingratitud hacia el lugar o el país que me ha dado una cobertura y me ha dado una nueva oportunidad. No nos queremos salir de aquí, ¿verdad? No nos queremos salir de aquí, queremos quedarnos aquí, pero queremos quedarnos muchas veces bajo nuestros propios términos y no aceptamos que nadie nos quiera gobernar, no queremos aceptar ciertas leyes y cuando sentimos que nos están reclamando, entonces decimos que nos están discriminando y que nos están abusando y algunas cosas más. Y esa un poco es la historia también del hombre y Dios. Ahora usted va a entender el porqué, ¿verdad?, de esto que digo. Y por favor, cualquier parecido con la vida real, como dicen por ahí, pura casualidad, ¿verdad? Pero miren, el hombre anda perdido en su pecado. El hombre anda errante y muchas veces cosechando, viviendo en sí mismo las consecuencias de sus faltas, las consecuencias de su pecado, hasta que llega un momento en que ya no puede más, ya no aguanta más y viene buscando a Dios, viene buscando un refugio debajo de la cobertura de Dios. Esa es la historia de todo pecador, ¿verdad?, que se reconcilia con Dios. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice que Jesús no rechaza a nadie. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso quiere decir que Dios recibe a todas las personas. No importa, ¿verdad? Todos podemos calificar para su perdón y todos calificamos para su ayuda y todos calificamos para su salvación en Cristo Jesús si venimos arrepentidos delante de Él. No importa cuán grande sea tu pecado, ¿verdad? Él te puede perdonar si de corazón tú estás arrepentido. Y ese día en el que nosotros necesitamos perdón, ¿verdad?,
Ese día estamos más humildes que nunca. Ese día nuestro cuello no está rígido, sino que nuestro cuello, ¿verdad?, está doblado, ¿verdad?, para entrar por esa puerta estrecha que dice la palabra, que nos lleva a la salvación y que nos hace entrar entonces en esa cobertura de Dios. Ese día le prometemos a Dios que lo vamos a amar, que lo vamos a seguir, que lo vamos a servir, que le queremos ser fiel, ¿verdad? Igualito que el día que nosotros juramos también, cuando nos convertimos en ciudadanos, que prometemos, ¿verdad?, servir a esta nación, honrar a esta nación, vivir como ciudadanos dignos. Bueno, mire, el día que usted se convirtió a Cristo, la Biblia dice que usted ha venido a ser ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad?, y miembro de la familia de Dios. Entonces, la palabra someterse, ¿verdad?, es consistente o va de la mano con la doctrina que en la Escritura nosotros conocemos como aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida. Yo siempre hago mucho énfasis en esto. Las personas quieren aceptar muchas veces a Jesús como su Salvador, pero no quieren aceptar a Jesús como su Señor. Y esto es inseparable. Usted no puede aspirar nunca a que Jesús sea el Salvador de su vida y no sea su Señor. Es algo totalmente inseparable. El hombre pretende separarlo, pero la realidad es que eso es imposible, ¿verdad? Así que someterse es entender mi posición delante de Dios y delante incluso del resto de la creación de Dios. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? ¿Saben? A mí me impresiona siempre las palabras de David en su salmo, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Nosotros no somos nada, ¿verdad? Y lo poco que somos es por la misericordia y la gracia de Dios y únicamente, ¿verdad?, porque estamos en sus manos. Nuestro valor viene de estar en sus manos. Nuestro valor viene de estar en vivir bajo la cobertura de Dios. Si usted lee en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, allí en el mismo comienzo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y dice que Dios nos hizo en dos sexos, varón y hembra los creó. Y aprovecho, ¿verdad?, la oportunidad para recordar siempre esto. Dios creó al hombre en dos sexos, varón y hembra. Y desde el principio Dios tenía en mente que el hombre señorease sobre el resto de la creación. Revise esos textos ahí, ¿verdad? Génesis 26, capítulo 1, desde el 26 hasta el 28. Y a nosotros nos gusta esa idea de señorear, ¿verdad?, sobre el resto de la creación. Nos da una idea, ¿verdad? Y sentimos que eso nos da una posición que nos distingue sobre el resto de la creación y nos deja saber que somos diferentes, ¿verdad? Porque fuimos los únicos hechos a imagen y semejanza y Dios nos hizo con el propósito de que señoreásemos sobre el resto de la creación. Pero a nosotros se nos olvida algo, ¿verdad? Esto no es un privilegio, esto es una responsabilidad. El hecho de que Dios nos haya puesto sobre el resto de la creación no es un privilegio, hermanos. Es una responsabilidad delante de Él. Pero hay algo muy importante también. Hay un detalle que al hombre se le olvida. Y es que Dios ha puesto todo bajo sus pies. La única manera que el hombre puede cumplir de manera efectiva la responsabilidad de su mayordomía, de señorear sobre el resto de la creación, es precisamente entendiendo que Él mismo está bajo los pies de Dios, que está bajo el señorío de Dios. Esa es la mejor manera en que nosotros podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, viviendo bajo el señorío de Cristo. No hay otra manera que podamos encontrar, ¿verdad?, el éxito o el propósito de Dios para nuestras vidas. El señorío de Cristo significa, ¿verdad?, abandonar toda la perspectiva humana, toda perspectiva personal para adoptar la perspectiva de Cristo entonces en mi vida. Convencido, ¿verdad?, de que no hay nada mejor. El Señor dijo, ¿verdad?, como los cielos así están de distantes de la tierra, así son mis ideas de las de ustedes, ¿verdad?, mis pensamientos de los de ustedes. ¿Tú crees que has pensado algo bueno para tu vida?
Dios ha pensado todavía algo mucho mejor. ¿Tú crees que tienes una gran idea? Dios tiene ideas mucho mejor que las tuyas, ¿verdad? Y miren, si leemos en Colosenses capítulo 3, los versículos del 18 al 33, vamos a estar leyendo algunos consejos allí del apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto a lo que son los deberes de la nueva vida en Cristo, en el momento en que yo he venido a vivir bajo la cobertura de Dios. Y repito, aquí hay consejos interesantes, pero lo que yo quisiera notar con ustedes, y usted lo puede leer, yo no puedo leer todos esos textos ahora aquí, ¿verdad? Colosenses 3, 18 al 23, pero Pablo dice sobre las actitudes que él aconseja, ¿verdad? Y aquí hay expresiones como conviene al Señor, en el versículo 18. Mi vida o las cosas en mi vida deben ser como convienen en el Señor. En el versículo 20 Pablo dice, porque esto agrada al Señor. En el versículo 22 dice, corazones sinceros temiendo a Dios. En el versículo 23 Pablo dice, hacerlo todo de corazón como para el Señor. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que expresiones como conviene en el Señor, para agradar al Señor, corazones sinceros que temen al Señor, haciéndolo todo de corazón como para el Señor, nos hablan de una vida que vive bajo el señorío de Cristo. La invitación, ¿verdad?, es constante a tener esta perspectiva, ¿verdad?, de lo que le agrada a Dios en mi vida, porque yo vivo bajo la cobertura de Dios y acepto el señorío de Dios. Imagine a una cristiana casada, por ejemplo, que no quiere sujetarse a su marido. Imagine a hijos cristianos que son desobedientes a sus padres. Y así la lista pudiera ser muy larga, ¿verdad?, para ilustrar muchas áreas de la vida en las que nosotros a veces no queremos someternos a algo. Hay mujeres que no le quieren someterse nunca a su esposo, y algunas dirán, yo tengo mis razones, ¿verdad? Y si usted las supiera, usted estaría de acuerdo conmigo. Mire, usted puede tener sus razones para no someterse a su esposo, y puede que su esposo no sea el sacerdote, y habrá que trabajar en eso, y habrá que orar por eso, pero eso no quita, ¿verdad? Eso no quita su responsabilidad de aprender a someterse a su esposo. Puede que algunos hijos digan, yo no me quiero someter a mis padres porque si usted supiera, pastor, cómo son mis padres, usted estaría de acuerdo conmigo. No, yo no voy a estar de acuerdo contigo. Puede que tengas padres difíciles, pero aún así, la Biblia dice, ¿verdad?, que la actitud de un verdadero cristiano es el aprender a someterse, que los hijos se someten a los padres, y habrá que ver cómo es la situación con tus padres, y habrá que orar con tus padres, y habrá que cambiar cosas, pero no quita tu responsabilidad de ocupar siempre tu posición. Y esto es importante. Nada, ¿verdad?, de las circunstancias que nos rodean son una excusa para que nosotros abandonemos nuestra responsabilidad y la posición a la cual Cristo, ¿verdad?, nos dice que nosotros tenemos que acogernos. Aprender a someterse es algo difícil y se requiere mucha humildad. Miren, hay muchas personas que rechazan el señorío de Cristo, ¿verdad? Y rechazar el señorío de Cristo es precisamente rechazar al Señor. Si usted lee las propias palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, los versículos del 46 al 49, aquí hay una pregunta en este texto que todo el que rechace, ¿verdad?, el señorío de Cristo debería intentar responder esta pregunta. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué insistimos a veces en llamar a Dios como el Dios de nuestra vida? O intentamos llamar a Jesús como el Señor de nuestras vidas y nosotros no hacemos lo que Jesús dice. Es una pregunta válida de parte del Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo, verdad? Y quizás esto nos explica por qué también el propio Señor Jesús en una ocasión dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, porque hay gente que dicen que Dios es su Señor o que Jesús es su Señor, pero lo dicen de los labios hacia afuera, porque su vida no ilustra que verdaderamente se someten al señorío de Cristo, ¿verdad?
Hermanos, someternos a Dios implica incluso someternos unos a otros en el amor de Cristo. Y esto es algo que tampoco nos gusta. Bueno, yo me someto a Dios, dicen algunos, pero yo no tengo por qué someterme a mi hermano o a esta persona. Sin embargo, el consejo de la palabra de Dios es que el verdadero cristiano incluso aprende a someterse a otra persona, ¿verdad? Nos podemos someter los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué no? ¿Verdad? Someternos incluso hasta las instituciones, ¿verdad? Y los gobiernos humanos. La Biblia dice que no existe, ¿verdad?, ninguna autoridad sino la que Dios ha puesto o Dios ha permitido, y nos enseña, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos aprender incluso a someternos también a esa autoridad. Pero hay personas que desprecian el señorío de Cristo. Y cuando uno desprecia el señorío de Cristo, es de alguna manera también despreciar la salvación que Dios nos ofrece. Nadie puede pretender ser cristiano, lo repito, y no someterse a su Señor. Y aquí podemos hablar de tres clases, ¿verdad?, de hombres. Están los hombres que no quieren someterse a Dios nunca, ¿verdad?, y que rechazan la salvación. Su deseo es que Dios nunca tenga jurisdicción sobre su vida. No quiero saber de Dios, Dios no tiene nada que ver conmigo, Dios está fuera de mi vida, a mí nadie me venga a hablar de eso, no me vengan a meter religión, no me vengan a dar sermones, yo soy el dueño de mi vida. La Biblia dice que hay hombres necios, ¿verdad?, que insisten en negar a Dios. Hay hombres necios que dicen en su corazón, no hay Dios. Esa es una categoría, ¿verdad? Pero existen los hombres que quieren ser salvos. Miren qué interesante. Hay gente que quiere seguir salva, pero que quieren ser los gobernadores de su vida. Quieren que Cristo asegure su eternidad. O sea, quieren decir, yo tengo una relación con Dios, yo he conocido a Jesucristo, solo para el día que yo me muera, el día que yo tenga que salir de este mundo, saber que me voy a ir a la presencia de Dios. Así que su relación con Cristo no pasa de ser más allá que un pasaporte a la eternidad con una visa, ¿verdad? Como diciendo, bueno, cuando me muera yo voy al cielo porque yo un día acepté a Cristo, porque yo un día levanté la mano, porque un día yo pasé al frente, porque un día yo hice esa oración de fe y ahora yo soy salvo, ¿verdad? Pero la salvación es mucho más que todo eso. Y usted no puede, repito otra vez, y lo he dicho ya varias veces y lo voy a seguir diciendo, no puede pretender que Cristo sea el Salvador de su vida y que no sea el Señor de su vida, ¿verdad? Hay gente que quiere que Cristo nada más le asegure su eternidad, pero mientras yo esté vivo, yo quiero seguir siendo el dueño de mi vida y yo quiero seguir gobernando mi vida. Y hay una tercera categoría, ¿verdad? Los que quieren ser salvos, pero que se rinden completamente a Jesús y le dan a Jesús el control de su vida. Los que reconocen, ¿verdad?, y aceptan esta palabra que Él mismo nos ha dicho: separado de mí, tú no puedes hacer nada. Separado de mí, no vas a lograr nada en tu vida. Así que no solo han aceptado a Jesús como Salvador, sino que lo han hecho el Señor de su vida. Y ahora dicen, tú eres el capitán, tú vas al frente, tú vas quitando toda espina y todo abrojo del camino de mi vida. Yo me someto a tu voluntad. Yo reconozco que tus planes para mi vida son mejores que mis propios planes. Dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida, verdad? Hay quienes entienden rápido esta necesidad y claman a Dios por su salvación y se rinden completamente delante de Él. Otros no. Otros, ¿verdad?, por algunas circunstancias de la vida y a veces por medio de diversas pruebas es que llegan a este convencimiento, es que llegan a comprender lo que es el señorío de Cristo. Es triste, ¿verdad?, que tengamos que llegar a momentos difíciles en nuestra vida para aceptar que Cristo es el Señor, no solo el Salvador, ¿verdad? Hay quien le toma trabajo, hay quien verdaderamente Dios tiene que contender con él y al final, cuando se dan cuenta que han corrido todas las opciones y que han tratado de ver todas las ideas y han tratado de manejar su vida, se dan cuenta, no puedo. Y entonces ese día dicen, Señor, ayúdame tú ahora. Señor, dame tú una respuesta.
dame tú una solución, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Pero necesitan a veces, ¿verdad?, darse contra la pared, llegar a tocar fondo para entender, ¿verdad? Como el hijo pródigo que llegó a querer alimentarse de aquellas algarrobas, ¿verdad?, que comían los cerdos. Tuvo que tocar fondo para decir, en la casa de mi padre, ¿verdad?, hay abundancia de pan. Y esa es la vida abundante que Cristo ofrece. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, hay una vida abundante, hay una vida con propósito para mí. Hay algo maravilloso, ¿verdad? Pero tristemente algunos necesitan llegar a ese momento para reaccionar. Y hay otros que nunca reaccionan. Hay otros que son tan obstinados y mueren a veces, ¿verdad? Y se van de este mundo porque sencillamente decidieron vivir bajo sus propios términos. Y miren, para estas personas yo tengo algo que decirles. Ustedes, los que se sienten orgullosos, ¿verdad?, de no humillarse, esos que dicen yo no me humillo delante de nadie, a esos que se sienten orgullosos de no someterse, según ellos, ¿verdad?, nunca a nadie, y que se sienten orgullosos de vivir sus vidas bajo sus propios criterios y bajo sus propios términos. Déjenme decirle algo que dice la Escritura, ¿verdad? Y esto es muy importante. La Biblia dice que Dios ha exaltado a Jesús y que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, ¿verdad?, de lo que está en el cielo, dice, y debajo en la tierra, ¿verdad? Toda rodilla se va a doblar un día. Y dice, y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Déjenme decirle, esos que se creen tan valientes, esos que insisten, ¿verdad?, en rechazar a Cristo y que no quieren que Cristo forme parte de su vida, viene ese momento cuando el Señor va a volver, cuando su señal la veremos en el cielo. La Biblia dice, todo ojo lo verá. Y dice que ese día va a ser un día donde va a haber un gran lamento, que será el lloro y el crujir de dientes. Pero tristemente para muchas personas van a ser tarde. Pero ese día, toda rodilla, y cuando la Biblia dice toda rodilla, está hablando incluso esas rodillas que ahora están tan firmes, aparentemente, que no se quieren doblar, que no se quieren humillar, que no se quieren someter a Dios y al señorío de Cristo. Toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar. Ese día mucha gente va a decir, esto que tantas veces me dijeron era verdad. Porque dice que la señal del Hijo del Hombre será vista, ¿verdad?, por todo el mundo. Todo ojo lo va a ver. Y toda rodilla ese día se va a doblar. Y toda lengua le va a tener que confesar. Pero como dicen los americanos, too late para muchas personas. Muy tarde para muchas personas. Y la pregunta es, ¿por qué ser tan necio, verdad? ¿Por qué ser tan orgulloso? ¿Por qué yo no reconocer a Dios? ¿Por qué yo no aprender a someterme a Dios? Si todo el deseo de Dios para mi vida es bueno, es deseo de salvación, es deseo de plenitud, es deseo de vida abundante, ¿por qué yo insistir en la necedad? ¿Por qué vivir una vida en ruinas? ¿Por qué yo querer comer de las algarrobas de los cerdos si en la casa de mi Padre hay abundancia de pan? Si en la vida, si Cristo me está ofreciendo una vida abundante, ¿por qué yo tener entonces una vida ruinosa? ¿Por qué tener una vida miserable? Si al lado de mi Padre yo puedo tener una vida llena, una vida plena, una vida conforme al propósito que Él tiene para mí, ¿verdad? Todo por la sencilla idea de no someterme, todo por ese orgullo que a veces ha echado tantas raíces en el corazón del hombre. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Llegar a ser salvo es un acto de humillación, es reconocer quién es Dios, es reconocerle a Él, es reconocer que yo soy un pecador, que yo no soy nada delante de Él, es reconocer a Cristo, es reconocer la obra
de Cristo en la cruz del Calvario. Es aceptar eso como el pago por mis pecados, entendiendo que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo no le puedo ofrecer nada a Dios. Se necesita humildad. Tenemos que aprender a someternos, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y tenemos que venir a vivir bajo la cobertura de Dios. Esos salmos que tanto nos gustan, ¿verdad? Yo le comentaba hace unos días a mi hermana Ana Alvarado, que ella escribe también un devocional y estaba escribiendo sobre el Salmo 24, ¿verdad? Ese salmo que tanto, el Salmo 23, perdón, que a tanto nos gusta a nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y todo lo que dice ese salmo, desde que Dios me va a llevar a delicados pastos, que me pastoreará junto a aguas de reposo, que va a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, que ungirá mi cabeza con aceite, que mi copa está rebosada. Y todos esos beneficios están sujetos a lo que sencillamente dice este salmo al principio: Jehová es mi pastor. Si Jehová no es tu pastor, no estás en delicados pastos, no te va a pastorear allí, no irás a aguas de reposo, no ungirá tu cabeza con aceite, no aderezará una mesa delante de ti. Todo está sujeto a que Dios sea tu Salvador y el Señor de tu vida. Todo esto que leemos en los salmos, ¿verdad? El que habita al abrigo de Dios, estamos viniendo a decir que venimos a vivir bajo la cobertura de Dios, que venimos a someternos delante de Dios, que debajo de sus alas estamos seguros. Todas esas expresiones lindas que encontramos en los salmos. ¿Por qué, hermanos, entonces no someter nuestra vida, verdad, delante del Dios Altísimo? Si tú me estás escuchando en esta mañana, yo te invito a que lo hagas. Y quiero terminar leyendo con ustedes el Salmo, ¿verdad? 16, versículos 1 y 2. Miren qué lindo, ¿verdad? Este es un salmo de David. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Miren qué lindo esto, ¿verdad? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, ¿verdad? Y no hay para mí bien fuera de ti. Yo vivo convencido de eso. Jehová es mi Señor, es mi Salvador. Y no hay bien para mí fuera de Cristo Jesús. Espero que sea también tu sentir en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestras vidas no hemos sido humildes para someternos. Gracias porque tú nos has aceptado a cada uno de nosotros, cualquiera que fuera nuestra condición. Tú mismo lo dijiste, que el que a ti viene tú no le echas fuera. Pero tú esperas, Señor, que todo el que viene a refugiarse bajo tus alas, que todo aquel que viene a vivir bajo tu cobertura, Señor, entienda que tú eres Jehová Dios, el que reina, y que venga a aceptarte no solo como Salvador, sino como Señor de sus vidas. Que tú eres el que verdaderamente tienes todos los hilos y todo el control. Que, Señor, no podemos pretender tener una relación contigo viviendo nuestras vidas bajo nuestros propios términos. Tenemos que verdaderamente rendirnos a ti. Como ser humano, Señor, humíllanos, porque la única manera en que podemos cumplir nuestra gran responsabilidad, aún la que tú nos diste desde el momento de nuestra creación, de señorear sobre el resto de todas las cosas, es precisamente entendiendo que estamos debajo de ti, Señor. Que tú eres el Dios que trae plenitud, que tú eres el Dios que trae llenura, que tú eres el Dios que tienes propósitos para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y te ruego por aquellos, Señor, por aquellos que son soberbios, por aquellos, Señor, que no quieren rendir sus vidas a ti, por aquellos, Señor, que pretenden tener una relación contigo solo para pensar que el día que abandonen este mundo irán delante de tu presencia, pero que quieren vivir su vida terrenal a su manera, bajo sus propios términos. Perdónalos, Señor, porque están equivocados, porque no podemos separar la salvación del señorío contigo, Señor. Tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Y como decía David aquí, tú eres el Dios de mi alma y no existe bien para mi vida fuera de ti. Mi vida está escondida en ti, Señor.
porque vivo bajo tu abrigo, vivo bajo tus alas, vivo bajo tu cobertura. Señor, me someto a ti. Me someto a ti, Señor. Mi vida es tuya. Dispón tú, Señor. Dirige tú. Encamina tú siempre mis pasos. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera siempre a mi camino. Guíame por donde quiera que tú, Señor, quieres que yo vaya en mi vida. Y que sea así con cada uno de mis hermanos. Viene ese día donde tú vendrás y todo ojo te verá. Viene ese día, Señor, donde toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que aprendamos esto, Señor, antes de que ese momento llegue. Que no tengamos que aprender, Señor, todas estas cosas atravesando duras experiencias, sino que seamos humildes y podamos rendirnos delante de ti. Señor, en esta mañana levantamos un clamor al cielo. Pedimos, Señor, por los necesitados. Oramos, Señor, de manera especial por nuestro amado hermano, el pastor Pablo, allá en New Jersey. Pedimos, Señor, por su recuperación. Pedimos por su salud, por su amada familia. Oh Dios, Él está constantemente en la oración de muchos. Y confiamos en ti, en tu amor. Confiamos, Señor, en que tú eres el Dios que todo lo puede. Oh Dios, bendícelos a ellos grandemente. Al pastor Josué, a su esposa Gladys. Señor, mira su terrible dolor en su corazón. Ayúdalos. Dale el soporte que ellos necesitan, Señor, en estos días de tanta prueba y tanta aflicción. Dirige sus vidas, oh Dios. Dirige la vida de todos aquellos que sufrieron, Señor, por este terrible momento y por esta terrible tragedia, Señor. Así ruego por los enfermos, por aquellos que están en hospitales. Mira, oh Dios, esta pandemia que nos envuelve, Señor. No solo a nosotros acá en los Estados Unidos, es el mundo entero, oh Dios. Míranos a nosotros aquí en la Florida, en Miami. Tan terrible que está haciendo esto acá, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Necesitamos tu intervención, Señor. Mira a aquellos, Señor, que tienen una necesidad económica en este día. Siempre te ruego para que tú proveas, para que tú ayudes. Sé con mis hermanos donde quiera que estén en el resto de este mundo, Señor. Y permite, oh Dios, que tu palabra siga llegando. Sigue usando cada siervo tuyo para traer el verdadero mensaje del Evangelio. Para que tu palabra sea escuchada. Para que las almas se salven. Para que vengan de tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, oh Dios. Socórrenos, Padre. Necesitamos tu intervención. Necesitamos tu poder obrando a nuestro favor. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Necesitamos revisarnos a cada uno. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos una revisión interna. Necesitamos, Señor, venir a cuentas contigo. Necesitamos, oh Dios, limpieza espiritual en nuestras vidas. Necesitamos, oh Dios, estar bien contigo para que nuestra oración no tenga estorbo, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por cualquier cosa, Señor, que no esté bien delante de tus ojos. Nos rendimos a ti, Señor, y hoy reconocemos que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor. Y una vez más, como dice este salmo, Señor, no existe bien para nuestra vida fuera de ti. Queremos refugiarnos en ti, oh Dios, en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros ahora mismo y a todos aquellos que en el resto del día ven este tiempo devocional. Siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias porque ustedes también animan nuestra vida, animan nuestro ministerio y anhelamos que pronto estemos todos, ¿verdad?, de regreso, gozándonos acá en nuestra casa, ¿verdad?, adorando a nuestro Dios, saludándonos como congregación, como hermanos en Cristo Jesús y también pues alimentándonos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero por ahora, déjate usar por Cristo Jesús. Lleva la palabra a cualquier persona y sé un instrumento de Dios para bendecir. Como siempre, que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, mi hermano, pueda estar en tu hogar, en tu familia. Dios les bendiga. Nos veremos el domingo, ¿verdad?, en nuestro servicio de adoración. Gracias
y que todos estén muy bien.